nietecitas se están graduando de la escuela bíblica de vacaciones en Cloverdale, así que no puedo estar mi esposa, que siempre me acompaña. Es un privilegio estar aquí con ustedes en esta mañana y abrir la palabra juntos. Quisiera hablar en esta mañana de algo que para mí es sumamente importante y vamos a ir desarrollando el concepto a lo largo de varios minutos. La importancia de la percepción espiritual. Desde que yo casi desde me acuerdo he tenido problemas con la vista. Ustedes siempre me han visto usando lentes, pero estos lentes yo los tengo desde que tenía 8 años de edad, 8 o 9 años de edad. Los problemas de la vista son muy comunes. Yo los descubrí cuando en la clase, cuando niño, tenía que cada vez, yo prefería sentarme atrás para poder hablar mucho y hacer chistes y molestar con mis compañeritos, pero no veía la pizarra. Entonces, poquito a poco me tenía que ir moviendo, me tuve que ir moviendo hasta sentarme al frente para poder leer. Y ahí entonces me di cuenta que no veía bien. Hay mucha gente que sufre problemas de la vista. Son muy comunes y casi siempre se deben a varias cosas. En general habría 3 categorías. Una sería una infección, que uno tenga infección de los ojos, entonces se le afecta la vista. Otra posibilidad es una enfermedad del nervio óptico, que es bastante serio. Cuando el nervio óptico se enferma, entonces el problema no es los ojos así, sino adentro, cuando ya el nervio óptico no funciona bien, entonces las imágenes que se proyectan en el cerebro no son imágenes claras. Pero la gran mayoría se debe a deformación del lente, o la córnea. Usted en su ojo tiene un lente, como si fuera esto, pero pequeñito, es transparente, está dentro de sus ojos aquí al frente, y a través de ese lente que usted recibe la luz, la imagen, el lente la proyecta en la parte de atrás de su ojo y todos los nervios que están allí, son nervios muy especializados, toman esa imagen, la codifican, la interpretan y la envían al cerebro. En realidad nosotros todo lo que estamos viendo está al revés, porque nosotros estamos en el planeta, estamos realmente, si nosotros viéramos las cosas como son nos asustaríamos, porque realmente nuestro ojo está tornando la imagen al revés. Todos estamos cabeza abajo, pero no lo creemos porque la gravedad nos convence de que para abajo es para abajo, ¿no? Pero el problema es que en muchos casos nuestra córnea se deforma o se ennublece. A veces el problema de la córnea son las cataratas. Cuando ya pasan los años, nos llenamos de unos recrecimientos alrededor de la córnea y entonces ya no vemos bien porque se nos tapa, el lente se nos tapa. Es como que tuviéramos los espejuelos muy sucios y no vemos. Mi suegro lo acaban de operar de las cataratas y está sorprendido de lo bien que ve ahora. Los espejuelos no le sirven ahora, los espejuelos ya no funcionan. Es otra graduación, tiene que ir nuevamente para que le hagan nuevos lentes, porque los que tienen no le funcionan muy bien. El resultado es que de estas enfermedades que afectan los ojos es que nuestra vista se vuelve distorsionada. Algunos ven bien de lejos y ven mal de cerca, entonces necesitan para leer. Otros que somos miopes, vemos mal de lejos y de cerca vemos bien, pero cuando nos vamos poniendo peor, cada vez tenemos que acercarnos más las cosas. Entonces, para leer tenemos que poner el libro aquí ya, ¿no? Para poder leer. Algunos no pueden concentrarse, otros tienen visión de túnel. El caso es que cuando no tenemos una buena visión, cuando nuestra visión está distorsionada, la realidad también se distorsiona. La forma en que vemos nuestro mundo, que percibimos,
las cosas a nuestro alrededor se distorsionan también. Por eso quizás es que la Biblia se refiere muchas veces a las cosas espirituales en términos de ver o no ver. En la Biblia vamos a encontrar muchos lugares donde se habla de la vista, de lo que se ve, de lo que no se ve. Incluso la definición de la fe es poder ver las cosas que no se ven. La fe precisamente es poder ver lo que no se ve. ¿Se acuerdan en la gran frase de Jesucristo cuando dijo, algunos tienen que ver para creer? Pero el cristiano se lo invita a creer para ver. Hay una historia en el Antiguo Testamento que ilustra, hay muchas, pero hay una que ilustra la importancia de la vista espiritual. Y ustedes se recuerdan la lectura bíblica que hablaba del ungimiento del rey de David, que iba a ser el rey de Israel. El rey hasta ese momento había sido Saúl. Y en este momento Dios le dice al profeta Samuel que ya Saúl no puede seguir siendo rey, que tiene que ungir a un nuevo rey de Israel, y lo manda a casa de Isaí para ungir a uno de los hijos de Isaí. Ahora empecemos el tema de ver bien o no, pensando un poquito en el rey Saúl. ¿Se recuerdan del rey Saúl? Y muchas personas cuando piensan en Saúl inmediatamente lo vemos, lo percibimos de una manera muy negativa, ¿no es cierto? ¿Cómo piensan ustedes de Saúl? Cuando hablamos de la historia, el relato más conocido de la vida de Saúl, es lo que ocurre cuando David se enfrenta a Goliat. Y se acuerdan de lo que ocurre antes de ese enfrentamiento, cuando Saúl, que era el guerrero más capaz de Israel, el más grande, el más alto, el único que tenía una armadura completa, porque a diferencia de lo que muchos creen, Israel era el pueblo más atrasado, los filisteos eran mucho más adelantados. O sea, nos creemos, algunos piensan que los filisteos eran los salvajes, los bárbaros, y que Israel era la gente más fina o más civilizada. Era todo lo contrario, los filisteos eran mucho más avanzados. Los filisteos eran más avanzados en las armas, en todo, en todas las artes, en la preparación de esculturas, en todo. Por ejemplo, la cerámica filistea era mucho más adelantada que la cerámica israelita. Así que eso es algo interesante para contemplar. Ahí vemos a Saúl, y Saúl, la imagen que nos da allí, para muchos es una imagen de un cobarde, porque Saúl se encuentra en una situación muy difícil, y en vez de enfrentarse él al desafío de Goliat, ¿qué hace? Permite que David, y esta historia ocurre después del ungimiento que estamos hablando ahora, pero la imagen que tenemos, o la percepción que tenemos de Saúl ahí, es negativa. La gran mayoría de nosotros piensa de Saúl de una manera negativa. Pero empecemos hablando de Saúl para que entendamos que no es tan sencillo esa capacidad o ese atrevimiento nuestro de juzgar a las personas. No es siempre sostenido por las evidencias, por los hechos. Voy a leer un versículo acerca de Saúl que quizás le cambie un poquito su opinión de Saúl. Dice, después de haber tomado posesión del reinado de Israel, eso es 1 Samuel 14, 47 al 48, un par de capítulos antes de nuestra lectura bíblica. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor. ¿Les parece cobarde Saúl ahí o no? No. Contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Siria y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. ¿Qué les parece? ¿Muy cobarde ahí? No, un campeón. Era un campeón, era un gobernante de éxito, era un general aguerrido del pueblo de Dios.
y reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de manos de los que lo saqueaban. Miren, lo que pasa es que nosotros tendemos a juzgar a las personas en una sola dimensión. Captamos un rasgo de la persona y así la juzgamos. Y tendemos a hacernos un cuadro de la persona basado en una sola cosa. Vemos generalmente, tendemos como seres humanos a ver las cosas negativas y hacer de eso negativo lo que forma la opinión completa de la persona. O sea, vemos una sola capa, vemos como una foto en un papel y no vemos todo lo demás. Yo me acuerdo de una maestra de universidad que predicó una vez en la Universidad de las Antillas, Puerto Rico, y dio un sermón que nunca se me va a olvidar. Ella tiene un doctorado en español, pero es una gran psicóloga también. Se llama Lourdes Goodman, se me escribió un libro sobre el perdón. Y ella ella tuvo muchos problemas con su padre, tuvo que perdonar a su padre después de muchos años. Pero ella habla de ese error nuestro, de ese gran defecto humano de juzgar a las personas por una sola cosa. Y no entendemos que una persona puede ser un mentiroso, pero también puede amar a sus hijos. Puede ser una persona con mucho genio, pero también puede ser honesto. O sea, tenemos muchas contradicciones, los seres humanos estamos llenos de contradicciones. Somos personas de muchas dimensiones. Tenemos muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Pero como seres humanos no podemos juzgarnos unos a los otros en forma unidimensional. Tenemos que ver que los seres humanos somos más complejos y tenemos que ver que los seres humanos todos estamos en la misma situación. Pero en el caso de Saúl, aunque era una persona valiente y era una persona con muchas cualidades, ocurrió algo con Saúl muy problemático. Saúl, dice la Biblia, que se apartó de Dios. 1 Samuel 15:11. Lo peor de Saúl fue que se apartó de Dios. Porque el problema de Saúl no fue que empezó a fracasar, no fue que comenzó a cometer errores. El problema básico de Saúl, el problema de todos nosotros, es que se apartó de Dios. Comenzó a desobedecer a Dios y empezó luego a hacer ofrendas para apaciguar a Dios y lidiar con su culpa. Se tornó arrogante. Y el problema de la arrogancia es que uno llega a adorarse a sí mismo en vez de adorar a Dios. Por eso que Samuel le dijo a Saúl: obedecer es mejor que sacrificio. Ahora, el gran peligro, como acabamos de decir, es desconectarse de Dios, apartarse de Dios, alejarse de Dios y permanecer en la ruta equivocada. ¿Cuántos de ustedes utilizan GPS? Todos utilizan GPS. Yo no sé cómo yo llegaba a ninguna parte antes. A veces no llegaba. Aún con GPS a veces me pierdo. Pero el GPS, no me acuerdo las primeras versiones de GPS. Ahora yo creo que dice otra palabra. Pero la primera decía, cuando tú no lo obedecías y te ibas por otro lado, te equivocabas, te decía recalculating o recalculando. Yo creo que ahora dice otra cosa, redirecting, rerouting. Pero antes decía recalculate. El caso es que el GPS, cuando tú te equivocas, tiene la paciencia, bueno, no es un ser humano, nada, pero tiene la paciencia de darte otra opción, ¿no? A veces te dice que tienes que regresar y a mí me molesta muchísimo, yo sigo. No me gusta dar dirección. Yo sigo hasta a veces me encuentro otra vez. A veces me encuentro, por casualidad, me encuentro otra vez con la carretera. Pero el problema del ser humano es cuando se desconecta de la ruta. Y Dios tiene un GPS mucho mejor para nosotros que el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo muchas veces nos tiene que decir rerouting. Tienes que no estás bien. Tienes que buscar el camino. Tienes que encontrar la ruta de nuevo. Y Dios quería eso para Saúl. Dios quería que Saúl encontrara la ruta. Pero Saúl se apartó tanto de Dios que ya no escuchaba el rerouting.
ya no escuchaba el GPS, ya no le hacía caso. Ya el Espíritu Santo, él no le prestaba atención como debía hacer. Dios tiene planes para tu vida. Dios no impone sus planes en ti. Dios te guía, Dios te dice, por aquí debes andar. Pero Dios muchas veces tiene que adaptarse en su divina providencia a nuestros desvíos. Y Dios no te abandona cuando tú te desvías, sino que Dios te llama de vuelta al mejor camino. Amén. Ahora, en este momento de nuestra lectura bíblica, Dios tiene que hacer cambios. Dios tiene que ajustar la historia para que se cumplan sus planes, porque el plan de Dios era sumamente importante aquí. ¿Ustedes saben quién iba a venir después en esta historia? Ustedes saben que el rey que se iba a nombrar ahora iba a ser el antepasado de quién? De Jesucristo. O sea, de la ciudad de David iba a venir Jesucristo. El plan este era demasiado importante para que Saúl lo estorbara, para que ningún ser humano lo estorbara. Esto era algo que debía cumplirse, porque Dios, desde el mismo comienzo de que el ser humano pecó, Dios puso un plan en su lugar para rescatar la raza humana. Y ese plan conllevaba que a través de las generaciones iba a venir un Salvador, el hijo de la mujer, como prometió Dios en Génesis 3:15. Iba a venir la simiente de la mujer a destruir la serpiente, al enemigo, para traer salvación y una vía de escape a la raza humana. Entonces, este plan tan importante, Dios tenía que llevarlo a cabo. En este momento Dios necesitaba un hombre, como dice la Biblia, conforme a su propio corazón. Un líder que no solo fuera un gran general militar que obtuviera victoria, sino que necesitaba un hombre que buscara el corazón de Dios. Y David fue un hombre con muchos errores. Fue un hombre que su GPS tuvo que muchas veces decir reroute. Muchas veces tuvo que decirle está mal. Pero que él se volvía a Dios, nunca se apartó de Dios, siempre se aferraba a Dios, sufría, lloraba cuando Dios lo recriminaba, cuando se daba cuenta que estaba en mal camino. Y Dios necesitaba a ese hombre ahora, un hombre conforme a su corazón, un hombre que a pesar de su más terrible fracaso, no abandonara, no se alejara de Dios, no se apartara de Dios. Y ahora vamos nuevamente a nuestro texto bíblico. Dios le dice a Samuel, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando a Saúl? Porque entre Samuel y Saúl había amor, había cariño, había interés. Samuel había ungido a Saúl como rey. Samuel estaba interesado por el éxito de Saúl. Samuel estaba interesado por la salvación de Saúl, al igual que su Padre Celestial. Y Samuel lloraba ese apartamiento de Saúl de Dios, él sufría por eso. Y Dios le dice, deja de llorar, el plan tiene que seguir adelante. Y lo llama, le dice, toma aceite y ven, te voy a enviar a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Se acuerdan de Belén, verdad? La ciudad de David, la ciudad donde nacería el Mesías. Porque de sus hijos me he provisto de rey. Y lo envía. Y ahora Samuel empieza un diálogo con Dios, porque los profetas tenían esos diálogos con Dios, y cada hijo de Dios debe tener diálogos con Dios. Cuando no estamos de acuerdo con Dios, debemos hablar con Dios. Cuando nos sentimos mal, cuando sentimos que las cosas no están saliendo como creemos que Dios debiera dirigirlas, tenemos el derecho de hablar con Dios, de dialogar con Dios. Y Samuel le dice a Dios, pero Señor, si Saúl se entera de lo que yo estoy haciendo, si Saúl se entera que yo voy a ungir al próximo rey, él me mata. Porque Saúl estaba ya tan lejos de Dios que era capaz de hacer eso. Y ahí Samuel, con Dios en diálogo, entiende que Dios lo está enviando a hacer algo. Pero fíjense cómo hace Dios con Samuel y cómo hace con nosotros. No le dice todo. Él le dice, te voy a mandar a Isaí, a Belén, a esta gran familia de Isaí, y ahí te voy a decir lo que vas a hacer. Pero Dios no le dice nada, todo. Muchas veces Dios actúa así con nosotros. Dios no nos puede decir todo, porque no lo entenderíamos, porque no teníamos preparado. Dios quizás tiene un plan para nuestra vida, pero no nos lleva por pasos. Nos dice hasta donde necesitamos, y luego nos va a seguir guiando. Por lo tanto, es muy importante que sigamos conectados con Dios.
no le dio nombre. Dios en cierta medida le estaba diciendo a Samuel, mira a ver si tú puedes ver lo que yo veo. Hay una especie de prueba aquí, hay una especie de examen, hay un momento aquí donde Dios está viendo, está trabajando con Samuel para darle una idea de cómo funcionan las cosas divinas. Es decir, vamos a ver si tú sabes quién es el que yo voy a escoger. Porque no se lo dice. No le dice quién va a ser. Dice, ve, vamos a ver. No le acaba de decir. Y Samuel sale. Y aquí vemos cómo... Aquí hay una pregunta para nosotros acerca de cómo vemos a las personas. ¿Qué nos hace juzgar a las personas? Yo me acuerdo hace años cuando murió mi abuelo. Fue el impacto más grande en mi vida hasta ese momento. Porque mi abuelo me crió a mí, mis abuelos. Y cuando él murió era la primera persona cercana que moría en la familia. Y fue un golpe muy fuerte. Y me acuerdo cuando fuimos al funeral, a la funeraria en Miami. Fue una funeraria repleta. Miami está súper poblado. Hay una cantidad de personas, no puedes manejar a ninguna parte, la gente más ingeniosa. Esas grandes ciudades, no es la única. En todas las ciudades grandes está la gente así, está todo el mundo con los nervios de punta, todo el mundo genioso, molesto, todo el mundo con todo el mundo. Y yo me acuerdo la funeraria estaba repleta. Y mucha gente hablando. Y yo me acuerdo, yo entré allí y miré a mi alrededor y para mí yo me decía, toda esta gente aquí no saben quién está aquí. En mi mente, quizás mis pensamientos quizás estaban torcidos, pero yo en mi mente me decía, esta gente no sabe lo importante que es ese viejito que está ahí. Porque para mí mi abuelo era todo. Para los que estaban allí no significaba nada. Ellos no lo conocían, no tenían idea quién era. Un hombre humilde, casi no hablaba, él hablaba muy poquito. No sabía leer ni escribir, sabía firmar y sabía números. Sabía de números muy bien, era muy vivo para los números. Él y sus hermanos tenían una compañía de autobuses grandes en Cuba, que iban de Camagüey a La Habana. Se llamaba, si tú le hablas a un cubano de cierta edad, se va a acordar de la Flecha de Oro. Tenían 30 autobuses grandes. Y mi abuelo, sin saber leer ni escribir, él llevaba los números. Los números sí sabía. Pero yo para mí yo tenía un sentido de su importancia muy diferente a los demás. Ahora yo me pregunto, ¿será? Nosotros a veces despreciamos a la gente, vemos una gente muy humilde, vemos una persona anciana, vemos personas que no, obviamente, no son muy pudientes. Y yo creo que muchas veces las juzgamos, ¿no es cierto? Si entra por ahí un señorote grandote, así, muy bien vestido, todo enseguida. Yo me acuerdo, en una iglesia que yo era pastor en Puerto Rico, teníamos un millonario. Y cuando él entraba a la iglesia se nos daba. Él era muy buen adventista, pero usaba tremendos relojes. El oro se deslumbraba de lejos, ¿no? Y era muy buena persona. Pero él era el que importaba prácticamente todos los juguetes de Puerto Rico. El hermano Mercado, muy buena persona. Pero todo el mundo lo respetaba mucho y todo el mundo lo miraba. Y no miraba mucho a otros, a él sí, pero a otros quizás no. Y hacemos nosotros así. Juzgamos a la persona por su apariencia, por lo que vemos. Cuando cada persona es importante, hermano. Cada ser humano es importante. Yo, trabajando todos estos años en una casa publicadora, yo creo realmente que cada vida merece un libro. El problema es que no podemos venderlo después. Porque algunos libros nuestros serían muy aburridos, nadie lo compraría. Pero para Dios son importantes. Fíjense que la Biblia dice que nuestra vida está escrita en un libro. Dios está escribiendo el libro de nuestra vida, hermano. Fíjense si es importante tu vida o no. Toda tu vida está escrita en los libros de Dios.
Tu vida vale la pena, es importante. Dios te ve así. Otros quizás no te vean así, pero Dios te valora. ¿Qué vemos cuando miramos la vida? ¿Qué vemos cuando miramos a otros? ¿Estamos viendo como Dios ve? ¿Se acuerdan la historia de Samuel? Él vino y lo primero que dice ahí en versículos 6, que vio a Eliab, al hijo mayor de Isaí, que era altote, hermoso, un muchachote fuerte, y Samuel inmediatamente dijo, ese es, no hay duda. Imagínate, como el hermano Mercado de Puerto Rico, ¿no? Ese es. Y Dios le dice ahora algo. Estamos hablando de visión espiritual, ¿se acuerdan? Estamos hablando de percepción, la importancia de la percepción. Y Dios le dice algo muy importante a Samuel, para él y para nosotros. Le dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. O sea, aquí está ocurriendo algo importante. La visión de Samuel, un profeta de Dios, su visión espiritual estaba mal en ese momento. Estaba nublada, estaba oscurecida. Y eso ocurre con nuestra vida día tras día. Estamos viendo las cosas mal. Estamos percibiendo las cosas no como Dios las ve, sino juzgando a nuestra manera según lo que nosotros vemos. Estamos hablando ahora de cosas espirituales, hermano. De la visión espiritual. Y Dios tiene que corregir la visión de Samuel. ¿Cuántos de ustedes han ido al oftalmólogo? Todos los que tienen espejuelos han ido, ¿verdad? O lentes de contacto. Tienen que ir igual. Se ponen detrás de una maquinita. Yo creo que todavía lo hacen así, ¿verdad? Hace tiempo que no voy, pero siempre es una maquinita que tiene unos lentecitos adentro y le dan vuelta, ¿verdad? Y el oftalmólogo le dice, o sea, ¿cómo ves mejor? ¿Esta o esta? ¿No, verdad? ¿Se acuerdan? ¿Este o este? Al principio es fácil. Al principio es fácil porque una está nubladísima y la otra un poquito mejor. Pero según él va afinando, al final ya no es tan fácil, ¿no? Dice, ¿este o este? Te queda. Este. La primera. Llega un momento que ya están muy igualitas, ¿no? Pero eso funciona, ¿no? Esa graduación, ese cálculo, ese análisis, esa recalibración funciona. Y cuando te dan tus espejuelos, ves mucho más que antes, ves más de la cuenta, ves los defectos en la cara de tu esposa. Hermano, Dios hace esto con Samuel ahora. ¿Se dan cuenta? Samuel no te va viendo bien. La visión de Samuel, él no puede leer los carteles a la distancia. Samuel no está viendo bien, está viendo mal. Él vio a Eliab y se quedó ciego. Y Dios entonces tiene que decir, a recalibrar. Dice Samuel, no es eso. Tienes que ver como yo veo. Esta meditación de hoy se llama ver como Dios ve. Tienes que ver como yo veo, Samuel. Dios tiene que recalibrar su vista. Y ahora Samuel ve. Ahora Samuel ve a tono con Dios, en sintonía con Dios. Ahora Samuel ve lo que Dios quiere que él vea. Y ahora ya se dan cuenta que ahora Dios no le tiene que ir diciendo todo. Van pasando los hijos de Isaí y Samuel dice, Dios todavía no tiene que decir. Samuel mismo dice, no, ese no es. Ya él está a tono con Dios, él sabe. Y Samuel va diciendo, tampoco a ese ha elegido Dios. Y pasa que sigue, se pasa Sama. Y pasan los siete hijos delante de Samuel. Y Samuel le dice a Isaí, este no es todavía, no ha llegado. Samuel no sabe todavía bien, pero ya sabe, le ve mejor ya. No es perfecto, pero ve mejor. Sabe que esos no son. Y como se da cuenta que no es ese, Dios todavía no lo ha dicho, él no está viendo, él ve como Dios ahora.
Y le dices ahí, ¿no tienes otro hijo? El muchachito, el escuincle. ¿Cómo le decimos en México para los chiquitos? El escuincle está allí cuidando a la oveja, porque de las cosas, no vienen las cosas importantes, alguien tiene que quedarse. Y el chiquito es el que se quedó, el muchachito. Dice, no, pues busca ese. Busca ese. Dios le dice, envía por él. No, el mismo Samuel, él ya está en contacto con Dios. Dice, dijo Samuel ahí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga él aquí. Y cuando está delante de él, entonces Dios le habla a Samuel. Y le dice, levántate y úngelo, porque este es. Y es interesante la descripción de la Biblia. Dice que David era bajito, rubio y de buen parecer. De buen parecer. Hermoso de ojos, dice. Los ojos muy bonitos. Pero un muchachito. O sea que donde todo el mundo veía a un muchacho cuidador de ovejas, Dios vio un rey. Porque Dios ve diferente. Y Dios quiere que nosotros veamos como Él. Vemos las personas como Dios las ve. ¿Ves el mundo desde la perspectiva correcta? Mira, la vida te va a tentar con muchas formas diferentes de percibir la realidad. La sociedad intentará inculcar sus valores en tus percepciones. Permite que Dios afine tus sentidos. Permítele que te ayude a ver lo que Él ve. El problema de la vista es que vemos mal a los demás, los juzgamos mal, no los vemos bien porque nuestros ojos espirituales no están bien calibrados y juzgamos a la gente y los criticamos. Yo me acuerdo que estuvimos hace un par de años, mi esposa y yo fuimos a una oficina de gobierno en Georgia, no, en la Florida. Bueno, era en la Florida porque tuvimos que hacer unas gestiones para mi suegro. Y había una cantidad de gente, ya le dije ahorita que había mucha gente ahí. Desde tempranito, llegamos mucho antes que abrieran y ya había un grupo de gente grandísimo. Y un sol, allí en la Florida, en Miami, el sol empieza, yo creo que a las 6 de la mañana ya es calor. Es increíble. Y estábamos allí, y mi esposa y yo, y en la cola esa lentísima, y la gente seguía llegando y llegando y llegando, y estaba todo el mundo afuera, ¿no? En el sol. Había unas cosas así de cemento, donde la gente cuando llegaba ahí podía recostarse un poquito. Eso era todo. Y de pronto, llega una señora con un niño y se le cuela a todo el mundo. ¿Ustedes saben lo que es colarse? Se metió. La gente que se cuela mucho dice que es Colón. Apellido Colón. La señora llega y se cuela, y como nosotros ya habíamos llegado, como una hora antes que abrieran, estábamos cerca de la puerta. Y cuando la señora se coló, nos molestó. Bastante. Pero no dijimos nada. Y poco a poco fuimos escuchando, hermano. Y nos dimos cuenta que ese niño era autista. Y ese niño tenía grandes problemas. Y esa mujer estaba sufriendo mucho, con muchos problemas. Y él se puso a hablar con otra. Acababa de perder a su madre. Tenía el hijo enfermo. Yo creo que tenía una hermana con cáncer. Tenía una cantidad de problemas enormes. Y después de escuchar un ratico me dio vergüenza haberme sentido tan crítico y tan molesto con que se colaron. Me di cuenta que ella tenía todo el derecho. Y la pobre no se coló hasta el frente, se coló como dos antes que yo, todavía quedaron como 6 personas más. Ya conocía levemente a alguien allí. Se metió. Pero hermanos, juzgamos a la gente. Ese es el problema de la vista. Cuando la vista espiritual está mal, juzgamos mal a la gente. Otra cosa es que juzgamos mal a nosotros mismos. Nos creemos que somos más de lo que somos. O pensamos que el mundo depende de nosotros mismos. O nos equivocamos tanto que estamos viviendo totalmente
fuera de foco. Estamos molestándonos, percibiendo las cosas, porque nosotros estamos equivocados acerca de nosotros mismos. O nos sentimos más importantes o más desgraciados, porque hay gente que se siente muy mal y se tienen lástima desde que se levantan. ¡Oh, se me cayó otro pelo! Y estamos tan preocupados, nos sentimos tan mal, tan quejosos por todas las circunstancias de nuestra vida, que estamos percibiéndonos mal. Tú y yo somos hijos de Dios. No importa que el cuerpo se vaya carcomiendo, tenemos la vida eterna por delante. Esto es una experiencia nada más. Esto es un ensayo, hermano. Estamos ensayando nada más para el gran día de la redención, para el encuentro con Dios. Esto es una preparación nada más. Esto es kindergarten. Nos espera toda la vida. Después de 10,000 años en el cielo, tú no te vas a acordar de ningún problema que tenías. Amén. Ni de artritis, ni de nada. Y el otro gran problema es que cuando la visión espiritual está distorsionada, no vemos bien a Dios. Ese es el peor problema. No vemos a Dios. ¿Ustedes se acuerdan de en el Segunda Reyes? Hay un relato ahí de Eliseo. Cuando el rey, creo que era de Siria, estaba atacando al pueblo de Israel. Yo puedo buscarlo, pero no quiero tomar el tiempo. Y el profeta Eliseo le decía al rey de Israel dónde estaba el otro ejército. O sea, cuando iban a hacerle una emboscada, el profeta, como Dios le decía al rey de Israel: no están ahí, no vayas por ahí. Y entonces el rey de Siria se molestó tanto, o de Asiria, creo, se molestó tanto que dijo: ¿quién le está diciendo? Alguien le está contando chisme al rey de Israel. Porque yo estoy decidiendo estas cosas con la gente mía de confianza. ¿Quién me está traicionando? Y le dijeron: no, señor rey, es que Israel tiene un profeta que se llama Eliseo, y él le dice a su rey las cosas que Dios le dice. Él le dice Dios le dice a su rey las cosas que tú dices en secreto, Dios se las dice al profeta, y el profeta se las dice al rey. Y entonces el rey dice: pues hay que matar a este hombre, hay que buscarlo. ¿Dónde está? Y alguien dijo: está en Dotán. Siempre hay un sinvergüenza que dice las cosas que no debe decir. ¿No? Está en Dotán. Y el rey mandó un ejército completo a atacar al profeta de Dios Eliseo, que estaba en Dotán. Y el siervo del profeta, que se llamaba Giesi, vio que había un ejército asirio rodeando la ciudad de Dotán, que era un pueblecito, y estaba rodeando cientos y cientos de hombres a caballo y con carrozas y con armas y con todo. Y él se murió de miedo y llegó donde Eliseo y le dijo: mi señor Eliseo, viene un ejército, nos van a matar, nos matan aquí no salimos. Y Eliseo dice: son más los que están con nosotros que los que están con él. Y Eliseo oró a Dios y le dijo: abre sus ojos para que él vea. Y Dios abrió los ojos de Giesi y vio que el monte donde estaba la ciudad estaba lleno de ángeles. Ángeles de Dios. Hermano, ese es uno de nuestros grandes problemas, que cuando estamos en situaciones difíciles, el problema nuestro es que no nos damos cuenta que Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es el gran problema. No vemos bien a la gente, no nos vemos bien a nosotros, nos vemos mal, nubladamente, y no vemos bien a Dios. No nos damos cuenta de quién es Dios. Es el mismo Dios poderoso de la Biblia, es el que está con nosotros. Tu felicidad, tu éxito, tu paz depende de tener la perspectiva correcta, porque esa es la fe. La fe es la sustancia de lo que no se ve. Así que, hermanos, en esta mañana yo te invito. Mira, la Biblia te dice un remedio para la falta de visión. Proverbios 20, creo que 23, 25, 26. Dice: dame, hijo mío, tu corazón,
y ande y miren tus ojos por mis caminos. Amén. Ese es el remedio. Recuérdense que el problema de la Odisea, la última iglesia, es la mala visión. Bueno, unge tus ojos con colirio para que veas. Y el remedio es darle tu corazón a Dios. No soltarte de Dios en ningún momento. No desconectarte con Dios, de Dios, para que Dios te pueda guiar, para que Dios abra tus ojos, para que cuando te encuentres con un problema en el trabajo, Dios te permita ver a la persona como Dios la ve. No con odio, no con despecho, no con desprecio, no con rechazo, sino como Dios la ve, como una persona perdida, necesitada de salvación. Amén. Para que Dios te ayude a verte a ti mismo también, como un hijo de Dios, como una hija de Dios. No importa los problemas que tenga, Dios está contigo. Dios va a estar contigo, no importa lo que pase. Siempre tienes que seguir viendo a Dios, mirándolo a Él. Yo no sé si le conté una vez, cuando yo era pastor jovencito, era muy jovencito, la gente ni me hacía caso por lo jovencito que era. Tenía 22 años, diciendo a las personas, a los 22 años me pidieron que diera consejos matrimoniales a las parejas de la iglesia. ¿Qué sabía yo? Y me acuerdo que hice una visita a un hermano que estaba muriendo. Ya no podía ni hablar. Yo lo visité y él estaba en la cama, no podía hacer nada. Había sido un hermano muy fiel y ya mayor de edad. Y yo lo fui a visitar, le dije, hermano, ¿cómo está? Bueno, siempre pregunto cómo está, imagínate. Qué pregunta, ¿no? Uno lo hace demostrando que no tiene interés en su vida, en sus problemas, pero realmente, bueno, el pobrecito estaba mal. Y este hermano, solamente lo único que podía hacer es señaló con el dedo, levantó un dedo y señaló hacia arriba. Él estaba mirando a Dios. Él estaba mirando hacia donde único podía mirar, en la cama. Tú miras para arriba. Y me señaló así, como diciendo, estoy con Dios. Así que, hermano, cuando vengan los problemas en la vida, cuando la vida te lance pruebas que te dificulten la vista, cuando tú empieces a ver mal las cosas, que no veas bien a Dios, que no veas bien a la gente, que te veas a ti mismo mal, aférrate a Dios nuevamente. No lo dejes. Aférrate a Él. Él te va a decir, Él te va a recalcular, te va a decir cómo debes ver, te va a ajustar la vista para que tú veas como Él ve. Amén. Que Dios te bendiga. Amén.